Finalmente, ¿cómo podemos intervenir en esa identidad profesional? Bueno, por una parte, las cosas que hemos dicho es haciendo que la gente las personas tomen conciencia de sus propias posiciones. Unos más conscientes de cómo afrontan las contingencias, cómo sienten, se sienten, cómo actúan y cómo entienden e interpretan estas situaciones. A partir de este primer objetivo, hemos tratado de elaborar algunos cuestionarios y algunos materiales que permitan un poco en un primer momento recoger esas primeras formas, digamos, de posicionarse frente a estas contingencias. Hemos elaborado cuestionarios dirigidos a profesorado, a docentes de aula, de distintos niveles educativos, pero también a profesores que, por ejemplo, enseñan español para extranjeros, pero también a profesores que trabajan con tecnologías, con TICs, pero también a directores de centros. Entonces, bueno, hay distintos cuestionarios que nos permiten tener ese primer filtro de determinados incidentes, las personas, cómo se posicionan. Por otra parte, nos ha parecido interesante ver cómo se producen nuevas posiciones dentro de un repertorio de posiciones y sus voces. Entonces, cómo se produce el diálogo. Uno de los temas que nos interesa estudiar finalmente en el futuro es cómo se producen estos diálogos internos, precisamente. Ese self-talk, ¿no? Y se habla con uno mismo, que genera aprendizaje, que genera cambio. ¿Y cómo hemos hecho? ¿Cómo hemos hecho la formación o cómo hemos intentado promover esos cambios? Bueno, pues en general a través de los incidentes. Es decir, los incidentes para nosotros es un dispositivo. Entendemos que puede ser no el único, y puede haber otros, pero en todo caso nos parece un dispositivo muy idóneo para promover cambios y para analizar esos cambios. En general hemos utilizado 4 grandes bloques de incidentes, tipos de incidentes. Uno que podemos hacer datos naturales, es decir, aquellos que se producen de forma cotidiana, en un aula, por ejemplo, o entre los profesores, intentar registrarlos, recogerlos y analizarlos. Nosotros serían unos incidentes que en cambio nosotros artificialmente inducimos. Son incidentes que no se pueden producir en la realidad, digamos, cotidiana, pero que tratamos, digamos, de introducir de una forma obligada, impuesta, sin que a veces el formador lo sepa. Para ver cómo ese formador actúa realmente ante algo imprevisto, inesperado, sorprendente. Entendemos que esta forma de trabajar, de ella existe alguna investigación y publicación, se debe hacer, sin embargo, con mucho cuidado, porque plantea problemas deontológicos evidentes. Por lo tanto, debemos contar con algún tipo de colaboración, comprensión, complicidad de las personas que se forman en este tipo de planteamientos. Otros dos tipos de incidentes nos han permitido, sin embargo, un mayor juego y superar un poco esa tensión entre lo que sería natural, pero que a veces difícilmente puedes conseguir que se produzca en el momento en que tú estás registrando, o aquello que sería, digamos, lo impuesto, ¿no? lo artificial, el incidente inducido. Serían los incidentes dramatizados y los compartidos. En el caso de los incidentes dramatizados, la idea es que el grupo que se está formando con nosotros, el grupo de profesionales, simula, teatraliza, dramatiza algunos incidentes que les han ocurrido en la realidad, en su trabajo cotidiano, y a partir de esa simulación, a partir de esa digamos, improvisación, luego analizamos conjuntamente con todo el grupo qué hizo el profesor ante eso que le ocurrió, qué se podía haber hecho, si alguien tiene una experiencia previa de algo parecido, cómo actuó, y tratamos de sacar algunas consecuencias para la formación. Por tanto, es una situación que juega entre la realidad y la simulación, la ficción, que tanto en cuanto son situaciones que a los profesores les han pasado, o que les están pasando, pero que lo que hacemos es, de alguna manera, dramatizarlas para tratar de analizarlas de una manera más explícita y consciente. Nuestra experiencia dice que, aunque es verdad que los profesores saben que algo va a pasar en la clase mientras ellos están dando una clase, y que los compañeros que allí se están formando han preparado algunos incidentes para ellos, aún así existen reacciones y posicionamientos que son difíciles que conscientemente uno los pueda gestionar y dominar, pero que tiene sentido, ¿no? Desde el punto de vista incluso de lo emocional o lo menos controlado. Finalmente, los incidentes compartidos serían situaciones en las que los profesores obtienen información de cómo va la clase, de lo que está ocurriendo en su clase, a partir de unos alumnos anónimos, y también los alumnos obtienen información de su profesor sobre su punto de vista, su representación de cómo van las cosas en su clase. La idea es tomar informes de unos y otros, de los estudiantes y del profesor,
en un primer momento de forma separada, independiente y anónima, para en un determinado momento pues, pasar los informes de unos a otros. De tal forma que el profesor recibe los informes de sus estudiantes y se da cuenta de lo que realmente piensan los estudiantes de sus clases, de lo que está pasando en sus clases, de los incidentes que pueden haber ocurrido, de si se resolvieron o no. Y también el profesor, asimismo, recibe los informes de sus alumnos y se percata de cuál es su punto de vista, de cómo se sienten, de cómo valoran lo que ocurre en las clases, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se produce el incidente, en realidad. ¿Vale? Cuando se comparten los informes, los alumnos, a veces de forma positiva o a veces negativa, cambian su representación de sus profesores de esa clase y viceversa, ¿no? En el caso de los profesores, evidentemente también. Y nos hemos encontrado realmente con situaciones en las que profesores que creían que la dinámica de su clase era muy favorable, muy óptima y que todo funcionaba de la manera que esperaban, pues no es en realidad así. De esos 4 tipos, digamos, de situaciones, tenemos investigación, publicaciones, en la que se puede entender un poco con más detalle estos aspectos que acabo de comentar. Hemos utilizado en cada caso distintos instrumentos, tenemos una pauta de análisis de incidentes a la que denominamos PANI, que hemos aplicado en algunas presentaciones. También hemos elaborado, y es algo que está en desarrollo, una web en la que se pueden encontrar ejemplos de incidentes y sus formas de análisis a través de pautas de análisis de incidentes críticos, es decir, pautas abreviadamente PANI. Graficando o ilustrando un poco lo que pretendemos, podríamos decir que el profesor, desde su identidad actual, sus posiciones, se enfrenta a un incidente, ese incidente lo obliga a un cierto nuevo posicionamiento, ese nuevo posicionamiento incide en la resolución del incidente, esto supone además que el profesor adopte mayor conciencia de lo que hace, por qué lo hace, cómo lo hace y qué efectos produce, por lo tanto hay una forma de autoevaluación, y esperamos que eso produzca un cambio en la identidad. De nuevo repito que ese cambio en la identidad no podemos decir que sería global, sino que sería un cambio en alguna de las posiciones. Por lo tanto, podemos formar para que ese profesor cambie alguna de su posición como evaluador, o alguna de su posición como transmisor de conocimientos, o alguna de sus condiciones como gestor de conductas en el aula, de normas del aula, etc. Ya, para terminar, resumiendo, podríamos decir que, por lo tanto, para nosotros es fundamental promover la apropiación de respuestas, de nuevas respuestas para afrontar incidentes. Que esas respuestas sean, a ser posible, pues más estratégicas, más innovadoras, eliminando otro tipo de respuestas que nos parecen poco productivas, como son la negación, la resignación, el conformarse, la huida, respuestas reactivas de ironía, de agresividad, etc. Son las que intentaríamos, digamos, eliminar, ¿no?, de ese repertorio de posiciones que el profesor se plantea. Para realizar el seguimiento en nuestras formaciones, para ver cómo su profesor está cambiando a través de un proceso de formación, también hemos tenido en cuenta algunos aspectos, algunas categorías que nos permiten ver esa evolución, ¿no?, ese cambio. Esas categorías, de nuevo, afectan a los distintos niveles de los que hemos hablado, ¿no? Intra, mental, psicológico, interpsicológico e institucional. En general hablamos de 5 grandes, de un continuo, de 5, digamos, niveles de cambio. Lo primero que nos parece que debe hacer la persona en formación es reconocer que tiene un problema y reconocer que necesita cambiar. Eso nos parece que, aunque mínimo, sería un primer nivel necesario para el cambio. Un segundo nivel sería empezar a apropiarse de otras formas de significar lo que siente, piensa y hace, sus concepciones, sus estrategias, sus sentimientos, en el sentido de utilizar otras formas de analizar lo que pasa. Y por lo tanto, en la formación, una cosa que no nos parece baladí es que se vaya apropiando de conceptos que tienen que ver con ese cambio, esa nueva forma de conceptualizar lo que hace, por qué lo hace, cómo se siente, por qué se siente así, cómo lo interpreta, por qué lo interpreta así. Un tercer nivel de cambio sería proyectar cambios en su práctica. Aquí no estamos aún en una situación real de ejecución en el aula, sino de proyectar cuando voy al aula, si me pasa esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa proyección de cambios, a veces utilizamos para ello pues, pautas como las que hemos visto antes, el PANI, pautas de análisis, por tanto, pensar mucho en qué situación se produce, qué actores están participando ahí, son actores que hacen, que piensan, que sienten, y yo, si me ocurre eso, ¿qué voy a hacer? El cuarto nivel ya se puede suponer que sería la ejecución real de esos cambios. Entonces, después de ese PANI, de esa planificación del cambio, enfrentarse a situaciones reales en las que realmente el sujeto de información ponga en práctica lo que ha proyectado.
Finalmente, nos parece fundamental comprobar que eso permanece en el tiempo, es decir, que ese cambio en ese sujeto, esa I-position o esas I-positions que hemos introducido en este profesor, en este educador, pues se mantienen a través del tiempo y después de al menos 6 meses, un año, esa persona sigue teniendo esa posición como estable y la sigue poniendo en marcha y activando cuando es necesario. Aquí tenemos las fuentes documentales en las que nos hemos basado para esta presentación, que pueden revisarse. También hemos puesto en otro color los conceptos fundamentales que hemos extraído de cada una de estas publicaciones. Es decir, para terminar, para finalizar, que existe una comunidad científica en la que se trabaja específicamente desde la perspectiva de la teoría del biodialógico, que es la International Society for Biological Science, y que ahora van a celebrar su 9ª conferencia en Polonia, y aquí está pues, el enlace. Muchas gracias por la atención prestada y estamos a la disposición de aquellas personas que quieran contactar.